la parte física, por lo material, sino que nosotros formamos la iglesia, las personas. En la iglesia, o como dicen en el original, eclesia, que significa asamblea, ¿no? En este caso asamblea de cristianos, asamblea de hijos de Dios. Eso es lo que conforma la iglesia. Por supuesto que al templo, como tiene el símbolo de la iglesia, es muy común que le digamos nuestra iglesia o iglesia, también al templo. Pero es bueno recordarlo, ya que por ahí nos queda esa idea de que ¿qué pasó? Que el Señor no nos deja reunirnos, ¿no? Porque por ahí puede ser que nosotros nos sentimos como que el Señor nos está prohibiendo ir a la iglesia. No, la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Y gracias a Dios, como menciono cada vez que arrancamos con algún programa, que el Señor nos permitió tener esta tecnología que nos ayuda para reunirnos. A veces reniego también con la tecnología. ¿Cómo me habré sentido frustrado el domingo? Que hoy hasta me olvidé de mandar el mensajito de que nos reuníamos en este horario, ¿no? Y un poco es porque creo que me sentí frustrado de no haber podido cumplir como me hubiera gustado. Me gusta cumplir con el tiempo, con los horarios, con la palabra, ¿no? Pero bueno, no somos perfectos y la plataforma evidentemente tampoco es perfecta, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora yo veo que los hermanos están ingresando y eso está muy bien. Vamos a ver si podemos, no sé si va a haber una posibilidad de que más tarde. Bueno, vamos. Vamos a ir a la palabra, ¿qué les parece? Es un tema, el tema de los últimos tiempos es un tema fascinante, ¿no? Fascinante. Creo que toda la palabra del Señor a mí me resulta fascinante. Pero bueno, esto es fascinante en el sentido, para mí, en el sentido que ya prácticamente son tiempos que nosotros estamos visualizando. Por eso es que resulta fascinante, ¿no? Algo que siempre estamos mencionando es que, por ejemplo, con estos temas relacionados con los últimos tiempos, no podemos ser dogmáticos, ya lo hablamos varias veces, ¿no? Inclusive, hoy voy a mencionar las diferentes posturas que hay con respecto al periodo de la Gran Tribulación y también lo que va a pasar con nosotros como iglesia, ¿no? Y bueno, por lo menos básicamente, ahora después vamos a hablar que hay tres posturas. Es decir, acá no se puede ser dogmático ni tampoco estar quizás criticando o haciéndole la guerra al otro cristiano que por ahí tiene una interpretación diferente que la nuestra. También tenemos que pensar que no somos los dueños de la interpretación de la Biblia, ¿no es cierto? Es también que para eso hay otros elementos que nos ayudan, como la hermenéutica, pero aún así todo esto son temas que no son dogmáticos, ¿no? No es como hablar de la Trinidad del Señor, no es como hablar de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Esos son temas bien dogmáticos, ¿no es cierto? Pero esto sí, acá hay que tener mucho cuidado. Nosotros como iglesia, la iglesia de Jesucristo, desde el libro de los Hechos hasta la fecha, fue evolucionando, fue creciendo y fue teniendo mejor luz sobre las Sagradas Escrituras con el correr de los años. Y la iglesia fue madurando a través del tiempo, ¿no? Y nosotros mismos, los evangélicos, hasta no hace mucho tiempo confundíamos cuestiones que eran culturales de las Sagradas Escrituras y la interpretábamos como que fueran mandamientos divinos para nosotros y tratábamos de aplicarlo a nuestra vida actual. Entonces, bueno, con el tiempo, los ministros, los hombres de Dios y mujeres de Dios, los estudiosos de la palabra, el Señor fue dando luz sobre todo eso y empezó a haber una mejor interpretación. Ahora, yo les voy a leer 13 de Apocalipsis. No vamos a estudiar todo ahora porque es muy largo. Aparte, yo quiero hacer una pequeña introducción recordando
algunos temas que hemos hablado para poder ensamblar o articular con lo que vamos a agregar ahora. Pero vamos a ir entrando despacio, porque son, como te dije la vez pasada, son temas que están cargados de simbolismos y que, bueno, hay que ir como caminando como en un campo minado, ¿no? Porque en lo personal quiero ser muy cuidadoso, no aventurarme a decir cosas que después me tenga que arrepentir de lo que dije. Quiero estar bien apegado en lo posible, lo más posible, a la palabra. Yo te voy a leer entonces lo que dice en Apocalipsis. Acordate que el Apocalipsis fue escrito por Juan. Y en el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y si alguno pudiese comprar o vender, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta lectura de la palabra, que está llena de simbolismos y que nosotros tenemos que tener luz tuya para poder entender, interpretar. Entendemos bien claro de que se tratan de los últimos tiempos, que se tratan de tiempos venideros no muy lejanos y que nosotros tenemos que conocer para poder ver tu reloj, Señor, el reloj de Dios, que nos va marcando el tiempo del acercamiento del arrebatamiento. Gracias te damos por todo. Señor, bendice a todos mis hermanos y hermanas que están en este momento, que estamos juntos, reunidos a través de este sistema virtual.
Gracias te doy por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nosotros, por si alguno entró hace poco tiempo a escuchar esta charla, arrancamos, ¿se acuerdan? Con el libro de Mateo. No voy a ser muy extenso porque ya lo hablamos muchas veces, pero en Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, también en el 25, que en otro momento vamos a volver a retomarlo, habla justamente de las cuestiones de los acontecimientos finales. Esto fue debido a las preguntas que hicieron los discípulos a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 3 preguntas? Una estaba referida al templo, que Jesús había dicho que ese templo que ellos admiraban no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y que, bueno, que se asombraron los discípulos cuando Jesús declaró estas cosas, ¿no? Entonces los discípulos querían saber cuándo iba a pasar eso y cuándo iba a venir Él otra vez a buscar a la iglesia y cuándo iba a ser el tiempo final. Eso es lo que las preguntas que se hicieron, y nosotros compartimos de que la primera pregunta fue respondida, de que iba a quedar piedra sobre piedra. Era una profecía de Jesús relacionada con la invasión del Imperio Romano en el año 70 después de Jesús. En esa época estaba el emperador Tito, y que en las tropas, cuando ingresaron a Jerusalén, derribaron el templo, ¿no? Y que habíamos mencionado justamente que, eh, que Tito no quería, el emperador no quería que derribaran el templo, pero no sé si fue un ensañamiento o qué de parte de los generales del ejército romano que derribaron el templo. Hoy quedó nada más que el famoso muro de los lamentos, ¿no? Pero eso pasó, digamos, eso fue una confirmación de las cosas que Jesús ya había profetizado. Quizás, no sé, quizás como muestra, ¿no? De que lo que Él dice se cumple y que nosotros mismos podemos visualizarlo, que en la época de los discípulos era incomprensible, era impensable de que pudiera destruirse semejante templo. Y luego hablaba de las señales que justamente los discípulos estaban ansiosos de saber, que eran justamente sucesos, acontecimientos que revelaban el acercamiento de la venida de Jesús. Entonces, también hemos hablado que esas cosas que mencionó Jesús son cosas que sucedieron siempre, ¿no? Como por ejemplo, eh, los falsos profetas, los falsos Cristos. Yo te contaba que en el periodo de silencio de los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchos dijeron ser el Cristo, muchos fueron crucificados en ese periodo de tiempo. Por eso es que cuando vos hablás con una persona que profesa la fe judía, ellos van a decir que Jesús es otro impostor, como hubo muchos en aquella época, ¿no? La verdad, no lo pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Pero es verdad que también aparecieron muchos falsos Mesías, falsos Cristos, ¿no? Y bueno, estos versículos están relacionados con otros versículos que también están en el libro de Mateo, justamente, y que Jesús también nos menciona con los falsos profetas, los falsos predicadores. Bueno, abunda todo eso, ¿no? Y siempre han estado, ¿no? Las guerras, como dice Jesús, y los rumores de guerra, y el levantamiento de nación contra nación, también siempre han estado, eso también lo mencionamos. Después habla de estos acontecimientos, por ejemplo, naturales, como terremotos, pestilencias como la de ahora, ¿no? Es una pestilencia, independientemente si fue en forma natural o salió de un laboratorio, ¿no? No sabemos. Yo, como no soy científico, no puedo definirte de dónde nace todo esto. Pero sí está en lo permisible de Dios de que esto acontezca y se suma a la lista de las señales, ¿no es cierto?, que habla la Sagrada Escritura. Pero uno podría decir, bueno, pero siempre pasaron estas cosas. Bueno, justamente cuando Jesús dice que esto es principio de dolores,
está refiriéndose a que como una mujer que va a dar a luz, una mujer que está en trabajo de parto, que los dolores se van incrementando, que el trabajo de parto también se va acelerando, y de la misma manera, todas estas cosas que él anunció, con el correr de los años se fueron acelerando y se van acelerando, ¿no? Como por ejemplo, yo mencioné que los terremotos cada vez son más fuertes, que son más contundentes, y hice reseña de ese terremoto, creo que fue en el 2010, no me acuerdo bien, en Chile, que golpeó fuerte a la Tierra, que movió el eje de la Tierra unos centímetros, y probablemente uno de los cambios también que nosotros sufrimos en cuanto a los climas y a la temperatura, más allá del calentamiento global, también tiene que ver con ese suceso tan tremendo que pasó, ¿no? Es decir, que todo se va incrementando, ¿no? Y las epidemias y las pandemias también se van intensificando. Lo que se vivió ahora, eh, mirá, estuve escuchando a gente que está en la ciencia y dice que no se la esperaban una cosa así. Es decir, si bien hasta Bill Gates, en el año 2015, en una conferencia, él mencionó que los países no estamos preparados para una pandemia, tenía mucha razón. Y la verdad, no estábamos preparados porque también nadie pensaba de que podía suceder semejante cosa, ¿no? Era imposible que sucediera semejante cosa. Y justamente, creo que fue ayer o hoy, que estuve escuchando a un divulgador científico que decía que los científicos no esperaban, aun cuando había salido este virus, no pensaban de que iba a llegar al mundo entero, ¿no? De esta manera. Eh, es más, se pensaba que en la Argentina podía darse el caso de, según ellos, entendían, no todos, pero algunos de ellos, interpretaban de que quizás ni iba a llegar acá a la Argentina. Pero bueno, digamos, rompió todos los pronósticos, este virus se expandió, es altísimamente contagioso, ¿no? Es decir, también, como te decía, como que también las pestes sobre la tierra, las epidemias, estos virus, ¿no? Bueno, son cada vez más potentes y hacen más daño, al punto tal que se habla, ¿no? De que no vamos a tener un mundo normal como el que teníamos antes, sino vamos a tener, dicen este, los políticos y también inclusive los científicos, una nueva normalidad, ¿no? A veces uno le da cosa a todo esto porque yo he escuchado gente que tiene miedo de que esto haya una manipulación detrás de todo, justamente para provocar un nuevo orden, ¿no? No sabemos exactamente, pero bueno, pero sí sabemos que son las cosas que Jesús señaló. Y todos estos principios de dolores. ¿Por qué dijo principio de dolores? Para no confundir lo que va a suceder en la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación, las cosas van a ser fuertes porque son los juicios que caen sobre la tierra. Yo te estoy hablando de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de los tiempos finales, ¿no? Entonces, algunos comentaristas bíblicos dicen que estas cosas que suceden, como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto que tiene que ver con las señales que menciona el Señor, son como juego de niños comparado con las grandes catástrofes o juicios que caerán en la tierra en el periodo de la gran tribulación. Nosotros, por supuesto, creemos fervientemente de que vamos a ser arrebatados, ¿no? Como dice la palabra. Justamente hemos leído muchas veces lo que dice Pablo, ¿no? En Tesalonicense, por ejemplo, ¿no? Que bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado no seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y en otro lugar Pablo dice que seremos transformados, ¿no? De este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, ¿no? Y que, bueno, y que esas cosas van a suceder en un abrir y cerrar de ojos, y que tenemos un encuentro con el Señor en las nubes. Bueno, todo esto es el arrebatamiento. Hablamos de esto también
y que eso hay que tenerlo presente. Y con respecto a esto, a que la iglesia va a ser arrebatada, bueno, hay tres posturas, ¿no? Nosotros, digamos, para usar una terminología teológica, somos pre-tribulacionistas, perdón, el trabalengua, ¿no? Tribulacionista. Pretribulacionista, quiere decir que antes que ingrese la tribulación, la iglesia sería arrebatada. En eso creemos nosotros. Hay fuertes, digamos, versículos de la palabra del Señor que determinan esto. Él no quiere que la iglesia, que acordate que es la novia del Señor, no pase por el sufrimiento. Cuando Él ya pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario, Él va a evitar que nosotros vivamos esos juicios que caerán sobre la tierra. Pero están los tribulacionistas que creen que en la mitad del periodo, de esos 7 años de la gran tribulación, en la mitad de ese periodo sería arrebatada la iglesia, ¿no? Y también tienen sus fundamentos bíblicos y que también toman esa posición firme. Y por eso digo, no somos dueños de la verdad, aunque sigo creyendo de que el Señor nos va a arrebatar antes de la gran tribulación. Tal vez puede ser un deseo mío, ¿no? También, y sí, seguro, no hay problema de decirlo, pero respeto la posición de otros que piensan diferente, como en el caso de los tribulacionistas, que creen de que el arrebatamiento se produciría por la mitad del periodo de la gran tribulación. Y después están los pro-tribulacionistas, es decir, que ellos piensan que al final de la gran tribulación la iglesia entonces sería como arrebatada o tomada por el Señor, ¿no? Esto, vos fíjate las posturas que hay y que son diferentes y que tenemos que respetar. Por eso yo decía que no podemos ser dogmáticos con estas cosas y tenemos que respetar. Pero nosotros creemos fervientemente de que el Señor nos va a llevar antes por las razones que yo te dije y los versículos que en otras charlas anteriores te mencioné. Ahora, cuando la iglesia es arrebatada, esta es la última parte que habíamos quedado, imagínate lo que va a suceder, ¿no? Sosteniendo este pensamiento, esta corriente de pensamiento y de creencia que tenemos los cristianos como yo, ¿no es cierto? Que vendría el arrebatamiento antes del periodo de la gran tribulación. Es más, como que lo que mencionábamos la vez pasada, es como que al producirse el arrebatamiento, imagínate la confusión que va a haber sobre la tierra, los desastres que van a suceder, por solo el hecho de que se experimente el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Pues yo te explicaba, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Si un creyente va en una autopista manejando un auto y es arrebatado, el auto seguirá solo y quién sabe qué lío hará, ¿no? Entonces, si un avión va piloteado por gente cristiana y son arrebatados, imagínate dónde va a parar el avión. Es decir, todo eso va a traer confusión. Yo no sé cómo será cuando dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos piensan que como que van a ser removidos los cementerios, no sé. Porque en realidad de este cuerpo mortal ya no va a haber más nada, solamente Dios regenera un cuerpo inmortal como el que tiene preparado para nosotros, ¿no? Si no es que nos vamos a levantar como momias y cosas así aterradoras, sino que vamos a despertar, por decirlo así, con un nuevo cuerpo, ¿no? Y seremos arrebatados, dice la Biblia, juntamente con Cristo en las nubes, ¿no? Y tal vez ni siquiera por ahí a vos y a mí nos pase que ni siquiera conozcamos la muerte. Puede ocurrir de que el Señor venga antes y nos lleve, ¿no? Eso puede suceder. Una amiga de mi mamá siempre decía, y mejor que venga ahora, nos vamos todos juntos, porque ella no quería irse sola, ¿no? No quería eso, quería más vale todos juntos, como, no sé, en pro de la unidad, lo que fuera, pero para mí que era porque tenía miedo de andar solita, ¿no? Teniendo esta experiencia. Pero
Así dice la palabra. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que consolarnos entre nosotros y porque tenemos esa esperanza. Y la primicia fue Jesús, dice, porque Cristo murió y resucitó. Y eso es lo que va a pasar con los hijos de Dios, aquellos que duermen, dice Pablo, ¿no es cierto? Serán los primeros que experimentarán el arrebatamiento, ¿no? Y juntamente con ellos, después nosotros los que hayamos quedado con vida, en ese tiempo seremos arrebatados en las nubes. El caos que provocaría sería tremendo. Entonces, semejante caos y confusión, imagínate las cosas que se podrían decir. Podrían decir también que fuimos absorbidos por extraterrestres, por ejemplo. No sé, cualquier cosa, ¿no? O que es un fenómeno que se desconoce, natural, donde la gente empieza a desaparecer, por ejemplo, o que ha desaparecido de golpe. Pero va a generar una gran confusión. Por eso eso marca así fuertemente un antes y un después. Y justamente allí va a aparecer este personaje del anticristo, ¿no? Yo quiero entrar en el capítulo 13 un poquito, lo que el apóstol Juan podía ver, ¿no? En esa visión que él tenía. Él dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y los cuernos 10, y en sus cuernos 10 diademas. Dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo, porque justamente, imagínate, digamos, acá está hablando ni más ni menos que del anticristo, ¿no? Del espíritu del anticristo, del sistema político del anticristo, de los principios del anticristo y el anticristo propiamente dicho, ¿no es cierto? La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, fíjate que hay otra bestia ahí, que es el dragón, no tiene nada que ver con este que surge del mar, ¿no? Y el dragón, ¿no? ¿Qué dice del dragón? Y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, te voy a decir una broma, esto no lo tomes en serio, no lo tomes en serio, por favor. Mi mamá decía, y eso sí es cierto, que el diablo siempre quiere imitar a Dios, ¿no? Entonces decía mi mamá que dice que el diablo quiso hacer el hombre y le salió un mono. Dice que el diablo quiso hacer la paloma y le salió un murciélago. Bueno, que las cosas que todo le salió mal. Pero es verdad, esos son todos cuentos que te estoy diciendo del murciélago, son animalitos que creó Dios y que sirven en el ecosistema que Dios ha creado. Son necesarios en el ecosistema, seguramente. Pero acá, lo que uno puede observar, que sí Satanás quiere imitar a Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios es trino, el diablo también tiene su trinidad, ¿no? Es decir, el anticristo es como un diablo incorporado, ¿no? Como el diablo incorporado. Así como Cristo es Dios hecho carne, ¿no es cierto? Así también, justamente, Satanás tiene al anticristo. Por eso dice que el dragón, y el dragón es el propio diablo, ¿no? Es el que le da autoridad al anticristo, ¿no? Le da autoridad al anticristo. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de acá en más, con respecto al capítulo 13. Y bueno, acá te nombré 2. ¿Cuál es el tercero? Está en el versículo 11, donde vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, es el falso profeta, ¿no? Falso profeta, pues falso. Tiene la imagen de un cordero, pero no es cordero, y su voz es de dragón, es satánica, ¿no? Entonces de ahí tenés los 3, ¿no? El dragón, la bestia con las 7 cabezas y la bestia, ¿no es cierto?, última que te mencioné, que tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, ¿no? Acá vemos cómo a partir
la hora después del arrebatamiento, comienza el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, lo que se va a hacer, me gusta un poquito, te lo voy a leer, lo que dice Pelmer, ¿no? Con respecto a cómo sería el gobierno, ¿no? Que va a establecer el anticristo. El anticristo, dice él, desarrollará hasta el máximo la doctrina de la supremacía del Estado. El Estado es lo máximo, ¿no es cierto? Doctrina que enseña que el gobierno es el poder supremo, el cual debe subordinarse todo, incluso la conciencia del hombre. Eso es el pensamiento bien del anticristo. Y puesto que no existe poder o ley superior al Estado, tanto Dios como sus leyes, deben abolirse y adorarse al Estado, ¿no? Como que la adoración va a estar puesta en el Estado. Justamente nosotros leímos al final, después lo vamos... Yo ahora estoy haciendo una introducción del capítulo 13, ¿no? Pero después, fíjate que crean a una bestia, digamos, una imagen, y que luego habla, ¿no? Y como que, bueno, maravilla a la gente. Lo más probable que los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, del periodo de la gran tribulación, ponga en orden, ¿no? El anticristo, todas las cosas. Y la gente estaría como realmente tomándolo como un Dios y adorándole, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahora, por ejemplo? Yo te había leído que Juan piensa que él ya está, el espíritu del anticristo ya está. Y es cierto, y se manifestó a través de la historia, el espíritu del anticristo. Y probablemente el anticristo propiamente dicho, ya está quizás con vida y no sabemos quién es todavía, ¿no? Probablemente ya está. Y quizás nosotros, antes del arrebatamiento, podamos tener una visualización de quién puede ser. Y es más, nos puede llegar a querer confundir porque va a ser un ser extremadamente carismático, muy inteligente, y que va a arrastrar multitudes y que va a traer justamente soluciones en la tierra. Menos mal que vos y yo tenemos a Jesús en el corazón, ¿no? En esta tierra solamente tenemos un peregrinaje, ¿no? Tenemos un tiempo. Es muy significativo que nosotros llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. No podemos llevar nada, ¿no? Se habla de antiguos reyes que se enterraban hasta con sus propios ejércitos, porque pensaban de que en la otra vida ellos podían llevar sus sirvientes, sus seres queridos y también sus ejércitos, ¿no? Pero bueno, nada te podés llevar, salvo la salvación en Cristo, ¿no es cierto? Cuando vos y yo hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, aún en estos tiempos nosotros tenemos paz. Y acordate que todo lo que es anticristo está frenado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la iglesia, es la que de alguna manera frena el avance del anticristo. Pero el día que es arrebatada la iglesia, tiene riendas sueltas, ¿no? Y el día que sea arrebatada la iglesia, el Espíritu Santo tampoco va a estar actuando como actúa ahora. Esta es la era de la iglesia, la era de la gracia, la que nos toca vivir, donde la manifestación del Espíritu Santo es predominante. Pero en el periodo de la gran tribulación, no, ya no va a estar. Por eso darle gracias a Dios. Más allá de las cosas, de las vicisitudes de la vida, nosotros tenemos que agradecer al Señor por ser sus hijos y ser bendecidos por Él. Para nosotros es un honor muy grande, es un privilegio muy grande, porque no somos merecedores de semejante salvación, ¿no? Nuestra conducta humana es imperfecta y sin embargo somos justos ante la presencia del Señor y somos perfectos ante la presencia del Señor porque
hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que pagó por nuestras culpas, nuestros pecados, y su sangre, la sangre vertida en la cruz del Calvario, sangre inocente, nos cubre. Y cada vez que el Padre Eterno mira nuestra vida, ve la sangre de su Hijo y entonces nos justifica. Somos justificados porque Él pagó por nosotros. Somos privilegiados. Yo también, ya terminando, te invito a que tengas paz en estos tiempos. Sí es bueno que vos y yo conozcamos lo que dice la palabra acerca del porvenir, de las cosas que vienen. Pero mientras estamos en este periodo de la gracia, Dios quiere que sigas teniendo planes, proyectos, pensamientos positivos, sigas adelante, pero quizás no debemos olvidar lo que dijo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que nuestra atención está fuertemente enfocada en la voluntad de Dios. Y entonces, si nosotros buscamos sus cosas, si lo buscamos a Él por sobre todas las otras cosas que también planificamos, que también anhelamos en nuestro corazón y que también van a ir en función del propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, también las vamos a lograr con la ayuda del Señor, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de los problemas que tenemos que enfrentar. Y además, eso nos ayuda a madurar y a crecer. Y antes de despedirme, vamos a escuchar, tengo conmigo a Brian Espinosa, ¿no? Espinosa. A veces digo Espíndola, pero no es Espinosa. Le cambio el apellido a mi querido Brian. Y él nos va a deleitar con sería una canción, coro, una canción. Muy bien, vamos a escucharlo. Un momentito que están viendo la forma de enfocarlo, ¿no? Todo tiene que tener, acá que tenemos que tener paciencia, mucha paz. Dios es bueno, ya lo vamos a enfocar, ¿no? Ya vamos a enfocar a nuestro querido hermano. Mientras tanto, te quería decir algo. Hace poquito tuve una conversación con un jovencito de la iglesia, que también está escuchando, por ahí me honra hoy con su presencia también, escuchando la charla de hoy. Y él me decía de que justamente lo que por ahí le preocupa a él, o les preocupa también a algunos de sus familiares, es cuando estos temas se usan para asustar a la gente. Yo le decía, mira, no es mi intención asustar a nadie, solamente que podamos tener conciencia del tiempo que nos toca vivir y de asumir las responsabilidades que nos corresponden en este tiempo. Pero nosotros tenemos que estar en paz y gozosos. Jesús decía que para estos tiempos, ¿no es cierto?, cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, disfrutalo, porque ya está pronto su llegada y nos va a llevar. Y no es para tener miedo, sino para estar en paz, ¿no? Aunque tengamos que vivir situaciones difíciles, siempre están las promesas del Señor que nos guardan, que nos cuidan y que nos bendicen. Ahora creo que sí, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Vamos a ver. Enfócalo a él. Ahí está. Muy bien. Que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los relojes están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Muy bien. Hermoso, gracias a Dios, ¿no es cierto? Bueno, me gustaría que nos saludemos un poquito, que alguien se atreva a decir algunas palabras. No pude escuchar sus voces al comienzo, así que me gustaría escucharlas ahora.